Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos como familia reunidos nuevamente frente a la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Y estamos en un estudio maravilloso que hemos titulado Libertad. La gracia te hace libre. Y los dos primeros capítulos del apóstol Pablo a los Gálatas nos están explicando unos conceptos bien interesantes. Número uno, el apóstol Pablo en los capítulos 1 y 2, él arranca de una vez demostrando sus credenciales. Él recibió el mensaje de Jesucristo mismo. El evangelio, la buena noticia, no es un mensaje inventado por humanos. El evangelio, la buena noticia, es un mensaje que Dios mismo le reveló al apóstol Pablo y los testigos de la resurrección lo afirman. Y por otro lado, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: estoy sorprendido de que ustedes tan pronto estén abandonando esta buena noticia. Y entonces recordemos que a lo que se estaban enfrentando los Gálatas era a que los falsos maestros judaizantes les decían: la gracia no es suficiente para ser salvo, tienes que obedecer las leyes judías, además de eso, y eso los apresaba, les quitaba la libertad, los condenaba, porque la ley lo que hace es condenar. Muy bien, entonces vamos nuevamente a tener en cuenta estos conceptos. Vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 para que estos conceptos queden totalmente afirmados en nuestra mente. ¿Preparado, Dani? Sí. Gálatas capítulo 1 dice así, versículo 1. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esta persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me la enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor.
Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así, las iglesias de Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Incluso, esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Muy bien, hasta ahí hemos leído Gálatas hasta el capítulo 2, versículo 10, y aquí lo que ya hemos trabajado en las clases anteriores. El apóstol Pablo está presentando sus credenciales, el apóstol Pablo está hablando de los infiltrados en la iglesia, de los que les enseñaban a los hermanos en Galacia que era necesario obedecer la ley para ganarse el favor de Dios, lo cual generaba esclavitud, porque la gracia es gracia y Dios no la da, y es por medio de la fe que la recibimos. Ahora vamos a analizar cómo el apóstol Pedro también se dejó arrastrar por la presión de los legalistas, por la presión de los judaizantes. Esto es para que nos demos cuenta el poder que tienen los falsos hermanos y el poder que tienen las falsas enseñanzas que lograron que el apóstol Pedro por un momento cediera ante sus presiones. Analicémoslo muy bien. Capítulo 2, versículo 11 dice así. Dani, ¿lo tienes? Léelo tú mejor, campeón. Acércate al micrófono. 2:11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Ok, otra vez vuelvo a leer ese versículo que es bien interesante, campeón. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Muy bien, dice así. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, recordemos que Antioquía fue la primera ciudad gentil donde se estableció una iglesia. Y estamos hablando de Antioquía de Siria. Hay dos Antioquías. La Antioquía que quedaba en Galacia, que es Antioquía de Pisidia. Y hay otra Antioquía que queda en la región cerca a Judea, que era la de Antioquía de Siria, que esa ciudad se llegó a convertir. Siria quedaba cerca a Judea, ¿no? Quiero aclarar. Entonces Antioquía de Siria se llegó a convertir en la sede principal del evangelismo y de la iglesia después de Jerusalén.
Entonces eso tengámoslo en cuenta. Resulta que ahí estaban el apóstol Pablo y muchos creyentes, que recordemos que eso lo leímos en Hechos de los Apóstoles, y ahí se reunían muchos creyentes, oraban, ayunaban, predicaban. Era una sede de la iglesia para el mundo gentil. El apóstol Pedro entonces sube a Antioquía a visitar a la iglesia, y cuando llegó, él empezó a juntarse y a estar en comunión con los gentiles, y no les exigió que practicaran los ritos judíos, porque recordemos que los judíos estaban llenos de ritos, de tradiciones y de mandamientos extrabíblicos, que recordemos que eso es lo que hacen las sectas. Las sectas se llenan de una serie de requisitos, de reglas, de mandamientos extrabíblicos, porque son tradiciones e interpretaciones de la Biblia que esas sectas le dan. El apóstol Pedro entonces llega a Antioquía, donde está Pablo y los demás hermanos, en esa sede de la iglesia gentil, esa sede principal. Y el apóstol Pedro llega y empieza a portarse normal con los gentiles, come con ellos, ora con ellos, participa con ellos, sin practicar ningún tipo de rito judío. Entonces, campeón, vuelve a leer capítulo 2, versículo 11 y sigue, por favor. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que decía. En lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Y miren que esto es interesante. Pedro llega a la iglesia gentil, no son judíos, no practican los ritos judíos, y Pedro no tiene problema, él se junta con ellos, él come con ellos, no practica ritos judíos, tampoco les exige que tienen que practicar ritos judíos para ganarse la salvación ni para agradar a Dios, todo está perfecto. Hasta que llegaron unos supuestos enviados de Santiago. Hay que tener en cuenta que son supuestos. No es que llegaron de parte de Santiago necesariamente, o del apóstol Jacobo o Santiago. Recordemos que Santiago es una forma griega de decir San Jacobo. Entonces Santiago era el líder de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Recordémoslo. Y entonces llegaron unos supuestos hermanos que venían supuestamente de parte de Santiago, y resulta que ellos empezaron a criticar, y eran unos judaizantes de esos ultraortodoxos, ultralegalistas, y eran tanto así que, ojo esto, nada más y nada menos el apóstol Pedro, por miedo a ellos, entonces ya no se juntó más con los gentiles y empezó ahora sí a practicar los ritos judíos. ¿Sí ven lo que pasó? O sea, el apóstol Pedro estaba bien, viviendo con los gentiles, conviviendo con ellos, orando con ellos, no les exigió que practicaran leyes judías, estaban bien. Pero cuando llegan estos judaizantes ultraortodoxos, legalistas, él se atemoriza, él empieza a tenerle miedo a las críticas. ¿Quién le tenía miedo a las críticas? El apóstol Pedro. ¿Qué? ¿Un líder de la iglesia? Uno de los pilares de la iglesia resulta que ahora le tiene miedo a los legalistas, para que nos demos cuenta el poder que tiene la falsa enseñanza dentro del cristianismo. Entonces, el apóstol Pedro sucumbió a la presión de los judaizantes. Vuelve a leer, por favor, nuevamente desde el 11 para que entendamos todo, campeón. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que decía. Lo que hacía, ¿no? En lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Imagínense.
O sea, Pedro, por miedo, empezó a actuar de manera hipócrita. ¿Por miedo a quiénes? A los legalistas, a los ultraortodoxos judíos que estaban envenenando a la iglesia con su falsa enseñanza, y el apóstol Pedro, en vez de enfrentarlos, sucumbió a su presión. Por eso, mis queridos amigos que nos están escuchando, y nosotros como familia, ¿sí se dan cuenta por qué la Biblia dice que no hay que tener jerarquías en la iglesia? ¿Por qué no hay que considerar a una persona superior a otra? Que no, ese es mi gurú, ese es mi líder, él es superior a mí. No, no, no. Sí uno tiene que, les debe respeto, claro que sí, respeto sí. Claro, uno tiene que obedecer lo que enseñan, si enseñan lo que está ligado a la Biblia, claro que sí. Pero uno no puede considerarlos como en la milicia, donde el general le dice al dragoniante, a ver, 50 flexiones de pecho. Y el dragoniante no le queda de otra, él tiene que hacer 50 flexiones de pecho porque sí. El general le dice al dragoniante, hágame un favor, me le da 100 vueltas a este estadio y se queda hoy sin comer hasta por la noche. Y pues el dragoniante no le queda de otra. En la iglesia cristiana no es así. Nosotros obedecemos a los líderes de la iglesia siempre y cuando, ojo esto, vuelvo y lo digo, siempre y cuando esté todo basado en las Sagradas Escrituras. Porque miren lo que le sucedió al apóstol Pedro. Sucumbió a la presión de los falsos maestros, de los falsos hermanos, y empezó a tener una actitud hipócrita. ¿Qué? ¿El apóstol Pedro? ¿Testigo de la resurrección? Sí. Sucumbió a esa presión y empezó a tener una actitud hipócrita. ¿Cómo así? Claro, llegaron los judaizantes, los ultraortodoxos, los falsos hermanos. Ojo, ¿sí se acuerdan que el apóstol Pablo dijo que habían unos falsos hermanos en los versículos anteriores del capítulo 2? ¿Sí se acuerdan que él dijo que habían unos falsos hermanos que se habían infiltrado y que los habían tratado de doblegar, pero que ellos no se dejaron doblegar? En cambio, el apóstol Pedro sí se dejó doblegar. Y aquí se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que teníamos en Cristo. Correcto. El apóstol Pablo no cedió ni se doblegó ante esos falsos hermanos. El apóstol Pedro sí cedió, sí se dejó llevar y empezó a actuar de manera hipócrita. ¿Cómo así? El apóstol Pedro empezó a portarse de una manera distinta a lo que él realmente era, porque los falsos hermanos judaizantes lo presionaron y entonces ya no comía con los gentiles, no participaba con los gentiles, rechazaba a los gentiles y empezó a portarse de tal manera que les hacía ver a los gentiles que tenían que practicar el judaísmo si querían ser salvos. Y miren lo peor, Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. ¿Quién? Bernabé, nada más y nada menos que el compañero de los viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Quién se dejó llevar por la hipocresía? Bernabé. Nada más y nada menos que el compañero de viaje de Pablo en los primeros años. Entonces, Dani, ¿sí te das cuenta lo terrible que es la influencia de los falsos maestros? Sí, señor. O sea, ¿quiénes se dejaron arrastrar por los falsos maestros, Dani? Pedro y Bernabé. Pedro y Bernabé. ¿Eran qué? ¿Unos recién convertidos? No, eran los padres de la iglesia. Eran los padres de la iglesia. O sea, lo has dicho perfecto, Dani. Sí. Eran los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia estaban sucumbiendo frente a la presión de los falsos maestros. Sigue, campeón. Vuelve a leer desde el 13. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Mira lo que ahora hace el apóstol Pablo. Dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás. O sea, el apóstol Pablo le fue llamando la atención al apóstol Pedro. Para aquellos que afirman que el apóstol Pedro fue el primer papa, pues miren lo que está haciendo Pablo con el primer papa.
Le está llamando la atención delante de todos los demás. Le está diciendo, oye, Pedro, a ver, ¿tú qué dices? Y entonces empezó a llamarle la atención, a reprenderlo. Amigo que me estás escuchando, no importa quién sea, no importa el grado o la jerarquía que ostente o que quiera decir que tiene, no importa quién sea. Si está tergiversando la Biblia, hay que denunciarlo. Vuelvo y lo repito, querido amigo que me estás escuchando. No importa quién sea, ni qué jerarquía tenga, ni qué título ostente, ni qué superioridad demuestre o qué grado demuestre tener. Si ese personaje contradice la Biblia, hay que llamarle la atención. ¿Qué dije, campeón? Que cualquier persona que sea, pero, o sea, cualquier persona que sea, pero si contradice la Biblia, tiene que ser reprendida. Claro, hay que reprenderlo. Eso no es que, ay no, pero ¿quién le va a decir si él es el ungido del Señor? Él sabrá por qué lo hace. Hay personas que dicen, no hay que decirle nada. Él le dará cuentas a Dios. Pero no sé, pero dime una cosa, Dani. Cuando Pedro empezó a actuar de manera hipócrita, ¿cuál fue el resultado? Que se desviaron varios hermanos. Correcto. Como Pedro empezó a portarse así, pues resulta que varios hermanos, incluyendo a Bernabé, también empezaron a dejarse llevar de la hipocresía. Por eso no hay que tolerar a un hermano o a un líder o a un predicador que se desvíe y no decirle nada. Sino, no, pero ¿qué le vamos a decir si si él es el ungido del Señor? Por algo lo hará. O al fin, él le dará cuentas a Dios. Allá él. No, Señor. Hay que denunciar eso. Hay que decirle, como lo dijo el apóstol Pablo. Dani, arranca nuevamente, por favor, desde el versículo 14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Sigo? Sigue, por favor. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Espectacular, campeón, mil gracias. ¿Qué hace ahora el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, cuando ve que el apóstol Pedro se está dejando llevar por los legalistas, judaizantes, ultraortodoxos, entonces él lo que dice es, oye, Pedro, dime una cosa. Tú y yo somos judíos de nacimiento. Sin embargo, nosotros no podemos obligar a los gentiles a obedecer las leyes judías porque tú y yo sabemos que la única manera en la que Dios nos declara justos es por medio de la fe a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo así que nosotros ahora vamos a obligar a los gentiles a obedecer la ley cuando ya nosotros no estamos sometidos a la ley?
Es todo lo contrario. Si nosotros que hemos sido justificados gratuitamente por Dios, empezamos a obedecer la ley, entonces lo que hacemos es derrumbar, desbaratar lo que Dios ya ha hecho entonces. Entonces es decir, bueno, pues sí, pues me devuelvo de la gracia, me devuelvo de la salvación por fe, y entonces ahora todo lo que Jesucristo enseñó, pues lo que hace es conducirme al pecado. ¿Cómo así? Sí, porque Jesucristo dijo y Jesucristo enseñó que era por la fe que somos salvos y que Él vino a pagar para que vayamos al cielo y que nadie puede ser justo ante los ojos de Dios a menos de que crea, confíe y se arrepienta. Y Dios en su misericordia lo justifica. Quiere decir que si hay que obedecer la ley, pues entonces el mismo Señor Jesucristo enseñó que hay que pecar. Entonces le está llamando la atención y le está diciendo, no, por favor, no volvamos a construir el viejo sistema de leyes, el viejo sistema que se basa en la obediencia a la ley para agradar a Dios. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer es obedecer el nuevo sistema, que es el sistema de la gracia, el sistema de la justificación. Y ahí fue cuando el apóstol Pablo dijo, porque en el sistema de la justificación yo muero a mi propio yo, muero a mi pecado, muero a mi naturaleza pecaminosa, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso entonces significa que ahora soy santificado. O sea, el apóstol Pablo, para llamarle la atención a Pedro, tuvo que explicarle nuevamente delante de todos la enseñanza básica de la justificación y de la santificación, porque lo que Pedro estaba haciendo, presionado por los falsos maestros, los falsos hermanos, era arrastrar a muchos de la congregación, a muchos de la iglesia, los estaba arrastrando para que no confiaran en Cristo y se volvieran a la ley. ¿Sí ven lo grave? Entonces por eso el apóstol Pablo, cuando lo reprende en público, le tiene que explicar a él y a todos los demás la enseñanza clave de la justificación y de la santificación. ¿Qué es la justificación? Que la gracia nos hace libres, que somos justificados gratuitamente y que ahora somos nacidos de nuevo y que por el poder del Espíritu es que ahora vivimos para Dios. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Eso es la doctrina de la santificación. Entonces, en el capítulo 2, desde el versículo 11 al 21, encontramos a Pablo enfrentando a Pedro y corrigiéndolo, porque los judaizantes lograron intimidarlo. ¿Cuál es la aplicación práctica de lo que hoy hemos leído? Todo lo que la justificación por medio de la gracia y por medio de la fe significan. Quiero que reflexionemos en esto. ¿Qué significa la justificación por fe y por gracia? Significa que somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos y somos declarados justos gratuitamente por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Y ahora nosotros obedecemos a Dios con el poder renovado del Espíritu Santo. Ojo, no nos vayamos a confundir porque eso ya lo explicó el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. No nos vayamos a confundir. Muchos dirán, no, pues si el cielo es gratis y la justificación es por fe y por gracia, pues sigamos pecando. Eso es imposible, porque todos los que hemos sido justificados por fe y por gracia, todos los que hemos sido justificados hemos nacido de nuevo y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Ya no podemos practicar el pecado porque hemos muerto al pecado. El pecado ya no nos puede gobernar. Vuelvo y lo repito, el pecado ya no nos puede gobernar. Un verdadero cristiano no practica el pecado porque el pecado no lo puede gobernar. Es imposible. Y el Espíritu de Dios ahora nos hace servir a Dios con un poder renovado. Muy bien, querido amigo, hemos terminado ya de analizar capítulo 1 y capítulo 2 de Gálatas. En nuestra próxima clase arrancaremos a analizar el capítulo 3. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!